Un saludo muy especial para todos los oyentes a esta hora de la mañana, cuando nos encontramos con su programa Apologética Católica. Ama tu iglesia y comprométete. Jesús. Desde ya les invitamos para que se conecten con nosotros a través de nuestra línea 312-698-4579, nuestro WhatsApp oficial ya habilitado para contestar cada una de sus preguntas, recibir cada una de sus dudas que tengan acerca del tema de hoy en su programa Apologética Católica. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a nuestro Padre Miguel Ángel, que ya se encuentra aquí con nosotros. Padre, un saludo para usted, que el Señor lo bendiga. Muy buenos días, Henry, a todos los oyentes que están en este momento en sintonía, sean todos bienvenidos. Hablar de Jesús en la escuela, en la casa o el trabajo. Ama, perdona, consuela y ayuda a tu hermano. Muy bien, hermanos, sean todos bienvenidos a este programa de apologética en donde estamos defendiendo nuestra fe, estamos defendiendo nuestros principios cristianos. Anoche justamente en mi parroquia iniciaba con este nuevo giro de apologética, de estudio bíblico, y les insistía sobre esto precisamente, y les decía que nosotros que estamos en la verdad, no podemos renunciar a ella, De modo que todos cordialmente invitados a participar de esta continuación del programa de apologética, en la cual estamos analizando el tema de la Iglesia no es Roma. Roma existía antes de que la Iglesia católica existiera. Y por eso, cuando Juan escribió su Evangelio, él habló del Imperio Romano. No podía hablar de la Iglesia Católica porque no existía. O existía, pero no con ese nombre, obviamente, porque con ese nombre vino a existir muy tiempo después, en el siglo II, a comienzos del siglo II, en 106, 107 aproximadamente. Bien, hermanos, de modo pues que vamos a continuar. Veníamos analizando este tema de por qué nuestros hermanos separados, nuestros hermanos que no comparten nuestra fe, nuestros hermanos esperados, están cuestionando al católico, diciéndole que la Iglesia católica es la prostituta a la cual se refiere el capítulo 17 del Apocalipsis, que es el capítulo que estamos analizando. En el programa pasado habíamos quedado en el versículo 2. Vamos a continuar, vamos a leer nuevamente el versículo 2 y vamos a continuar analizando este capítulo 17 del Apocalipsis. Entonces vino uno de los 7 ángeles de las 7 copas y me dijo: ven, que te voy a mostrar el juicio de la famosa prostituta que se sienta al borde de las grandes aguas. Con ella pecaron los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se emborracharon con el vino de su idolatría. Con el vino de su idolatría. Ahí habíamos quedado y habíamos dicho que ellos inmediatamente toman ese texto para decir: ¿y quién es la idólatra? ¿Quién es la que rinde culto y adoración a ídolos? La Iglesia Católica. Y es una mentira, es una falsedad. Ya lo hemos analizado en otras ocasiones, muy detenidamente hemos visto el tema de las imágenes y el tema también de la idolatría. Y ellos cometen un error como siempre los cometen. Claro, el que está en la mentira, pues tiene que tratar de justificar una mentira con otra mentira y esa anterior con otra y así sucesivamente. Y por eso caen en una senda de errores. Ellos identifican ídolo, ellos lo identifican con imagen, identifican veneración y adoración, dicen que para ellos es lo mismo. Y si usted, por ejemplo, consulta, investiga y pregunta, por ejemplo, a la Real Academia de la Lengua Española, o inclusivemente en Internet, usted puede entrar y consultar si es lo mismo ídolo que imagen. Y allí
notarás que es completamente distinto. Una definición es para imagen y otra definición muy distinta es la que aparece para ídolo. Desde ahí ya empiezan ellos a tratar de confundir, porque para ellos es lo mismo. Como a ellos les interesa tratar de justificar la persecución y el ataque contra la Iglesia y contra la fe católica, pues entonces simplemente identifican todo eso y dicen que es lo mismo. Pero no es lo mismo, eso no es verdad, porque la Biblia no prohíbe las imágenes, eso sería absurdo, no prohíbe las imágenes, prohíbe los ídolos, imágenes de ídolos, eso es otra cosa distinta, porque para nosotros la imagen de la Virgen María no es un ídolo, la imagen de un santo no es un ídolo, la imagen de una persona o del Papa o de lo que nosotros tenemos no es un ídolo, eso no es un ídolo, es un falso. Inclusive en estos días hablaba con una persona y yo le cuestionaba eso, les decía, pero ¿cómo así que una persona que es profesora de español y va a dictar y va a enseñar que ídolo es igual que imagen? Ahí sería un error craso, un error garrafal, de tamañas proporciones, eso no tiene presentación. Bien, hermanos, por eso les decía que la idólatra a la que se refiere San Juan es Roma, que le dedicaba culto a muchos dioses, y era la idólatra, no solamente a muchos dioses espirituales, sino a muchos dioses también mundanos, por ejemplo, a la sexualidad, a la sensualidad y etcétera. Por eso ya habíamos quedado en el programa pasado en este tema. Vamos a continuar, versículo 3. El ángel me llevó en espíritu al desierto. Era una nueva visión. Había allí una mujer sentada sobre una bestia de color rojo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esta bestia estaba cubierta de títulos y frases que ofendían a Dios. Que ofendían a Dios. Bueno, aquí hay 2 detallitos que voy a tratar de explicar. Primero, habla de una mujer. El Papa no es una mujer. La Iglesia no es una mujer. Los obispos no son una mujer. Los cardenales no son una mujer. Entonces, están pecando gravemente, diciendo mentiras, que eso es la Iglesia Católica. No es verdad. Bueno, primer detalle. El segundo detalle, dice que tenía una cantidad de títulos que ofendían a Dios. Y Roma era la que ofendía a Dios. ¿Por qué ofendía a Dios? Precisamente por eso que ya he dicho antes, que tenía ídolos y tenía una cantidad de adoración a otros dioses completamente distintos al Dios verdadero, completamente diferentes. Le rendían culto a los astros, le rendían culto a muchos dioses y le rendían culto también a todas las pasiones del mundo. Por eso Roma se constituyó en el epicentro de la prostitución, porque allí pecaron todos los reyes, todos los príncipes, todas las personas pecaban allí, iban allí, porque Roma era muy atractivo. ¿Por qué? Pues por su cultura, por sus edificios, por sus teatros, por toda su historia que tenía. Entonces la gente cuando llegaba allí quedaba completamente absorta, quedaba como muy impresionada por toda esa escultura, por toda esa cultura que ellos tenían y esa historia que ellos vivían. De modo que cuando la persona llegaba quedaba fascinada. Y ese era el atractivo. Y por eso terminaron rindiéndole culto a Roma, rindiéndole culto a esa ciudad, porque veían que era como la ciudad divina, como la ciudad ejemplo, la ciudad prototipo, la ciudad que atraía a todas las gentes. Y mucha gente iba allá precisamente por eso. De modo que la Roma se constituyó como en un dios. Era el
el epicentro de toda esa región, de todo el imperio, era la más atractiva como ciudad. Y por eso se veía que le rendían muchos cultos a muchos dioses, por eso ofendía a Dios. Siguiente versículo, el 4. La mujer vestía ropas de púrpura y escarlata, y resplandecía de oro, piedras preciosas y perlas. Bueno, ellos dicen que quiénes son, dónde están esas perlas y dónde están esas piedras preciosas, y quiénes son los que se visten con lujos y con grandes ropajes lujosos. Pues el Papa, y entonces ellos identifican que esa es el Papa. Falso, mentira, eso no es verdad. Roma se vestía, ahora lo vamos a ver más detenidamente. Roma se vestía con esos vestidos rojos de púrpura, y ahora lo vamos a decir por qué, y también que tenía piedras preciosas, esa era la escultura. Los teatros, los edificios, las calles, las casas, todo era con piedras preciosas, porque era el centro del imperio romano, de modo que esa era la ciudad que se vestía con esos grandes lujos, y era el centro de la atracción de mucha gente. Siga. En su frente se podía leer su nombre, escrito en forma cifrada. Aquí es donde vamos a tratar de dedicarnos un momento. Pero antes de eso, vuelva a leer el número 4, el versículo 4. La mujer vestía ropas de púrpura y escarlata, y resplandecía de oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de cosas repugnantes. Bueno, una copa de oro llena de cosas repugnantes. Aquí nos vamos a detener un poquito, porque ellos dicen, bueno, ¿cuál es la copa? ¿Qué es lo que levanta el Papa? ¿Qué es lo que levantan los obispos? ¿Qué es lo que levantan los sacerdotes? Pues una copa. Y esa copa es la copa de la prostitución, de las cosas repugnantes. Y por eso es la Iglesia Católica. Falso, mentira. Se lo voy a demostrar que eso no es verdad. Que esa copa que ellos levantan no es la copa a esa que se refiere San Juan allí. Vamos a verlo, por ejemplo, ¿cuál es la copa que nosotros levantamos en la Eucaristía? Lo va a decir San Pablo, por ejemplo, Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 16. Vamos a ver, nosotros sí levantamos una copa, el Papa sí levanta una copa, los obispos, los cardenales, los sacerdotes, los ministros de la Iglesia levantamos una copa, sí señor, pero vamos a ver cuál es esa copa, a ver si es la misma de la que habla San Juan. La copa de bendición que bendecimos. La copa de bendición, esa es la que nosotros levantamos, lo dice San Pablo, Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 16. Esa es la copa que nosotros levantamos, siga. ¿No es comunión con la sangre de Cristo? Pregunta San Pablo, ¿esa copa que nosotros levantamos en la Eucaristía no es comunión con la sangre de Cristo? ¿Con la sangre de Cristo? De modo que nosotros, la copa que levantamos es con la sangre de Cristo, no es con las cosas repugnantes que dice San Juan allí en el Apocalipsis. No es verdad, la mentira es un pecado mortal, la mentira es pecado, y de eso deberían confesarse, de eso deberían arrepentirse, de la mentira, porque ustedes saben, el demonio es padre de la mentira, y ellos siguen a ese que es padre de la mentira, porque se canonizan en la mentira, eso no es verdad. Y vamos a ver qué le sucede, a todo aquel que identifica a esa copa que habla San Juan, identificándola con la copa que nosotros levantamos.
Vamos a ver, hagamos favor, vamos a leer otro texto de acá, de la Biblia de ellos, para que noten ustedes, para que vean ustedes que no es eso. ¿Y qué le sucede a aquella persona que identifica esa copa repugnante de la que habla San Pablo, que la identifica con la sangre de Cristo, con la copa que nosotros levantamos, con la copa que levantan los obispos, los sacerdotes, el Papa y los cardenales? Vamos a ver, ¿qué le sucede? Lo dice la carta a los Hebreos, Hebreos capítulo 10, versículo, creo que es por allá 29. Hebreos capítulo 10, versículo 29. Y se los voy a leer, o lo vamos a leer, de la Biblia de ellos, de la Reina Valera, para que vean, para que noten ustedes cómo lo dice la misma Biblia de ellos. A ver, ¿qué le sucede a aquella persona que identifica estas dos copas? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? ¿Cuánto mayor castigo merecerá? Vuelve y repita despacio. ¿Cuánto mayor castigo pensáis? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? Que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios. El que pisoteare al Hijo de Dios y hable sandeces y hable estupideces y hable mentiras de lo que es la verdadera copa de Cristo. Vamos a ver. Y tuviere por inmunda la sangre del pacto. Imagínate, y tuviere por inmunda la sangre del pacto. Eso es lo que nosotros levantamos. La copa de la bendición que habla San Pablo en la carta a los Corintios. Esa es la que nosotros levantamos. Y hay de aquel que diga que esa es la copa de las cosas repugnantes. Hay de aquel, lo está diciendo en la carta a los Hebreos. Hebreos 10, 29, siga. En la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. El afrenta al Espíritu de gracia, en la cual somos santificados. Esa copa que nosotros levantamos, que levantan los sacerdotes, el Papa, los obispos, etcétera, es una copa de bendición. ¿Por qué de bendición? Porque nos santifica. Ahora él mismo lo va a decir. Ya lo vamos a leer. Esa copa es la copa de la bendición porque nos lleva a la salvación. Siga. Pues conocemos al que dijo. Oigan pues, abran el oído. Mía es la venganza. Mía es la venganza. No es ni de los obispos, no es ni del Papa, ni de los cardenales, ni de los sacerdotes. No es de nosotros. No es de la Iglesia Católica. El juicio es de Dios, no de nosotros. Yo daré el pago, dice el Señor. Yo daré el pago a aquella persona que está diciendo eso. Yo daré el pago. Siga. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Siga. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ay, Señor, caer en manos del Dios vivo aquellos que hablan esas cosas repugnantes, aquellos que identifican esa copa. Vea lo que les va a suceder. ¿Y por qué esa copa es copa de bendición? ¿Ya terminó ahí? Sí, bueno. Devuélvase un poquito por allá el versículo, ese mismo capítulo, el versículo 9. Creo que es el versículo 9. El versículo 9 y 10. Vamos a leer el versículo 9 y 10. Oigan, ¿por qué el mismo autor de los Hebreos habla de que ¿por qué es esa copa de bendición? Porque nos lleva a la santificación. Escuchemos. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Ese es Jesucristo que está hablando y dice, entré en el mundo para hacer tu voluntad. Sacrificio no quisiste, ni oraciones, ni ofrendas, por los sacrificios antiguos no quisiste. Por eso me diste un cuerpo y entré en el mundo para hacer tu voluntad. Siga. Quita lo primero. Quita eso del Antiguo Testamento, quita lo primero. Para establecer esto último. Es decir, esa copa de la bendición. Ese sacrificio nuevo.
En esa voluntad somos santificados. En esa voluntad de quién, no en la voluntad de un sacerdote, no en la voluntad del Papa, no en la voluntad de un cardenal, no en la voluntad de un obispo o de un ministro, no, en la voluntad de Dios, porque vine para hacer tu voluntad. Está hablando Jesucristo, no existían ni los papas, ni los obispos, ni cardenales, ni nada de eso, no existían. Entonces, Él no está diciendo, yo vengo a hacer tu voluntad, no. Está diciendo, vengo a hacer la voluntad de Dios. Y en esa voluntad de Dios, oigan, Somos santificados. somos santificados. En esa voluntad somos santificados. Y ahora lo va a decir, ¿por qué? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Mediante la ofrenda de Jesucristo. Esa es la copa de la bendición. Por eso es copa de bendición, porque nos santifica en la voluntad de Dios, en la voluntad de aquel que vino a ser Jesucristo, la voluntad. Por eso esa copa que está diciendo San Juan no es la copa que nosotros levantamos. Por eso aquí quiero quitarle la máscara a aquellos que dicen mentiras. Y recuerden, vamos a volver a leer el versículo 4 de Apocalipsis 17. Capítulo 17, versículo 4, donde está el que estamos analizando. Para que noten ustedes, ahí ya queda claro que no es la copa. Esa copa de la que habla San Juan no es la copa que nosotros levantamos los ministros. La copa que nosotros levantamos los ministros, el Papa, los sacerdotes, los cardenales, etcétera, todos los ministros de la Iglesia, es la copa que acabamos de decir. Esa copa de la que se refiere San Pablo en la carta a los Corintios, etcétera, la que ya analizamos. La mujer vestía ropas de púrpura y escarlata, y resplandecía de oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de cosas repugnantes. Llena de cosas repugnantes. Esa es la copa del pueblo romano. Ustedes recuerdan que San Juan está hablando en género apocalíptico. ¿Por qué en género apocalíptico? Porque él no podía hablar directamente, porque si no era asesinado, era torturado y era martirizado. Por eso él hablaba en término apocalíptico. Y él toma otra imagen para representar lo que vivía o la situación que estaba viviendo la primera comunidad cristiana frente al Imperio Romano. Que eran las impurezas y la lujuria de la tierra entera. En su frente se podía leer su nombre. Bueno, aquí vamos nuevamente a detenernos un poquito. En su frente tenía una... ¿Cómo es que es? En su frente se podía leer su nombre. Su nombre. Escrito en forma cifrada. Escrito en forma cifrada. Siga. Babilonia la Grande. Bueno, Babilonia la Grande. Entonces, vamos a ver si ustedes, si aquellos lo adivinan y lo pueden descifrar. Está descifrada. Y vamos a ver si lo descifran. Y les pregunto primero, dice, Babilonia la Grande. Pregunta, ¿Babilonia era una religión o era un imperio? Babilonia era un imperio. Un imperio. No era una religión. Ahí no dice, por ejemplo, en la frente tenía... en forma cifrada, Iglesia Católica, Iglesia Grande, Primera Iglesia. No, decía Babilonia la Grande. Y Babilonia no era una religión. Investiguen, consulten, miren la historia. Babilonia era el imperio, un imperio, el imperio que existía
en tiempos antes del Imperio Romano, el Imperio Babilónico. Y ustedes recuerdan todo lo que sufrieron los mártires los profetas y los mártires del Antiguo Testamento, que fueron justamente por la persecución del Imperio Babilónico. Entonces él, de forma cifrada, de forma apocalíptica, con un género apocalíptico, coloca a Babilonia como un reflejo, como un referente de ese imperio romano, de ese imperio que estaba persiguiendo a la iglesia, a la primera comunidad cristiana, y que estaba asesinando y que estaba matando a todos los santos de Dios, a todos los santos de Jesucristo. De modo que Babilonia no es la Iglesia católica. Falso, mentira. La mentira es pecado y el diablo es padre de la mentira. Y el que dice mentiras es porque sigue a ese padre de la mentira. Dice Juan capítulo 8 versículo 44 que el diablo es padre de la mentira, y eso no es verdad. Lo que ellos están haciéndole decir a la Sagrada Escritura, lo que la Escritura no dice. Siga. Bueno, lea otra vez el 5 En su frente en su frente se podía leer su nombre, escrito en forma cifrada: Babilonia la Grande, la madre de las prostitutas y de los abominables ídolos del mundo entero. Y de los abominables ídolos del mundo entero. Y observé que la mujer se había embriagado con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Aquí está. Vamos a dedicarle también otro momentico a este versículo. Pero antes vamos a hacer una pausa porque ya me están indicando que es momento de hacer una primera pausa. Y ahora vamos a continuar con este versículo 6. Maravilloso. Nos vamos a deleitar con este caramelo, nos vamos a deleitar con este postre del versículo 6 del capítulo 17 del Apocalipsis. No se vayan de la sintonía, ya en breve regresamos. Que aún hay esperanza, no está todo acabado. Alegría y gozo, 24 horas de música para el espíritu. Todo me diga que no.
¿Deseas escuchar una emisora diferente? Descarga de Play Store, App Store o en www.alegriaygozo.com tu radio católica, donde podrás encontrar 7 días, 24 horas, música, palabra, información y mensajes para el espíritu. No te olvides de conectarte, reportarte y compartir con todos tus contactos tu emisora virtual, alegriaygozo.com. alegriaygozo.com. Muy bien, sean nuevamente bienvenidos a continuar con nuestro programa. Vamos a responder una pregunta que un oyente nos está haciendo, o me está haciendo en este momento. Vamos a leer la pregunta y voy a responder. Buen día, hermanos, los saludo en el amor de Cristo. Es para que me aclaren en Juan capítulo 1 versículo 13 si se refiere a los hijos de Dios, como lo hace aparecer la Biblia Reina Valera 1960, o es el Verbo encarnado en la Santísima Siempre Virgen María, según la Biblia de Jerusalén. Le agradezco, me aclare esto. Escribe José Caro. Muy bien, José, con mucho gusto. Vamos a responder así brevemente. Este texto está escrito en el contexto del prólogo de San Juan, en el cual está hablando obviamente de Jesucristo. Que Jesucristo, por ejemplo, en el versículo 14 del capítulo 1 de San Juan, dice que se hizo carne, la palabra se hizo carne. Es decir, Jesucristo asumió nuestra condición humana. Jesucristo tenía 2 naturalezas, una que era divina y otra que era humana. Esa humana la asumió de nosotros. Dice San Agustín que cuando Jesucristo asumió nuestra condición humana, nosotros recibimos la condición divina. En el credo nosotros decimos verdadero Dios y verdadero hombre. Porque, por ejemplo, en Filipenses capítulo 1, capítulo 2, versículo 6, del 6 en adelante, dice: no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Es decir, asumió nuestra condición humana. Cuando asumió nuestra condición humana, nosotros asumimos la condición divina. En el Antiguo Testamento nosotros teníamos solamente la condición humana, no condición divina. O bueno, la teníamos, pero no se había patentizado, no se había reflejado, no se había manifestado de una manera concreta o directa, o nadie nos lo había manifestado, o nadie lo había manifestado. Cuando vino Jesucristo, por eso dice San Juan, son esos hijos de Dios que son asumidos a través de la divinidad de Cristo. Cuando Cristo asumió nuestra condición humana, nosotros asumimos la condición divina. Por eso somos hijos de Dios. También lo dice en Romanos capítulo 8, versículo 14. Si quiere vamos a leer, leamos ese texto. Romanos capítulo 8, versículo creo que es 14. Miremos a ver qué dice allí. Romanos capítulo 8, versículo 14. Todos aquellos a los que guía el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, fíjense, a todos aquellos que guía el Espíritu de Dios. Son hijos e hijas de Dios. Son hijos e hijas de Dios. Entonces nacemos a través del Espíritu, nos hacemos hijos de Dios. Por eso, el que es nacido del Espíritu no hace parte ni de sangre ni de carne. ¿Siga? Ahí. Entonces, no vuelvan al miedo. Ustedes no recibieron un espíritu de esclavos. No recibieron un espíritu de esclavos, es decir, del Antiguo Testamento. Está hablando del Antiguo Testamento, de la esclavitud de la ley. Sino el espíritu propio de los hijos. Sino el espíritu propio de los hijos, que lo dice también, lo vuelve a repetir, por ejemplo, en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Dice: en la plenitud de los tiempos envió Dios a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estábamos bajo la ley, para que ya no fuéramos hijos esclavos de la esclavitud, sino hijos por adopción.
Y si hijos por adopción, son herederos de la gracia de Cristo, de la gracia de Dios. Y bueno, muchos otros textos podríamos referir para responder que ahí San Juan está hablando de que nosotros somos hijos del Espíritu. Si quiere vamos a leer el último texto para terminar. Juan capítulo 3, versículo será 8. Vamos a ver si es el 8. Capítulo 3, versículo. En el diálogo que tiene Jesucristo con Nicodemo, Jesucristo le dice a Nicodemo, si no nace del agua y del Espíritu, no puede ser hijo de Dios. Jesús le contestó, en verdad te digo, que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. Desde arriba. Sí. Nicodemo le dijo, ¿cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre para nacer una segunda vez? Jesús le contestó, en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu, el que no renace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. No puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne. Eso es lo que... A ver, vamos pon la lupa y el oído, afín en el oído, que esto es bonito. Esto es lo que yo quería, este versículo. Lo que nace de la carne es carne. Lo que nace de la carne es carne. Y lo que nace del Espíritu es espíritu. Es espíritu. Lo que nace del Espíritu es espíritu. Por eso allí dice, somos hijos, no de la carne ni de la sangre. Porque con Jesucristo nosotros ya nacemos a una nueva vida. Somos hijos del Espíritu y somos hijos de Dios. Ya no somos hijos de la ley. No somos hijos de para obedecer a las normas del Antiguo Testamento, sino que somos hijos de Dios. Por eso nosotros le decimos, y Jesucristo nos dijo en Mateo capítulo 6, versículo 7, dice que cuando oréis digáis, Padre nuestro. Nos enseñó a decirle a Dios, Padre. ¿Por qué? Porque somos hijos. ¿Cómo hijos? Hijos en el Espíritu. El que nace de la carne es carne, pero el que nace del Espíritu es espíritu. Yo creo que así está más o menos explicada la respuesta de nuestro oyente José. Muy bien, continuamos con nuestro tema de hoy. Estamos en el versículo 5, vamos a leer nuevamente el versículo 5 y continuamos. El versículo 5 del capítulo 17 del Apocalipsis. Estamos allí viendo la forma cifrada. La forma cifrada. A ver, que ellos traten de descifrarlo, a ver si ellos lo descifran realmente. En su frente se podía leer su nombre, escrito en forma cifrada, Babilonia la Grande, la madre de las prostitutas y de los abominables ídolos del mundo entero. De los abominables ídolos del mundo entero. ¿Por qué Babilonia era la que perseguía al pueblo de Israel o la que persiguió a tantos profetas? Precisamente porque el pueblo de Israel se estaba purificando de los ídolos y se estaba purificando de rendirle culto a los dioses paganos. El imperio babilónico era el imperio que le rendía culto a los dioses paganos. Por eso, él toma como referente al imperio babilónico para referirse al imperio de Roma, que era en ese momento el imperio que le estaba rindiendo culto a los dioses paganos. Siga. Y observé que la mujer se había embriagado con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Bueno, aquí es donde quiero hacer otra pequeña reflexión. Y vamos a sacar una buena enseñanza. Primero, ¿a quién asesinó la Iglesia Católica o los primeros cristianos? ¿A quiénes asesinaron? ¿A quiénes asesinaron en ese tiempo? Algunos podrán decir, no, que nosotros éramos las víctimas. Dicen los evangélicos o los protestantes o algunos hermanos esperados o algunos de ellos.
Ah, no, eso éramos nosotros, que estamos siendo víctimas. ¿A quién matamos? ¿A quién mató la Iglesia Católica? ¿A quién? ¿A quién torturó? Que me muestre al menos uno. Y por otro lado, que si ellos dicen que fueron ellos los que estuvieron en ese tiempo, que ellos eran los que estaban siendo torturados y martirizados, que me muestre al menos un mártir de ellos. Una vez hablando con un hermano de estos, yo le decía, bueno, ¿y ustedes cuántos mártires tienen en su iglesia? Nosotros tenemos un libro que se llama El Martirologio, donde aparecen la lista de todos los mártires que dieron la vida por la fe, o por la, digamos, por la fe cristiana, por seguir a Jesucristo y por ser firmes en Jesucristo. Por ejemplo, Perpetua y Felicidad, San Ignacio de Antioquía, San Cipriano, los primeros papas, inclusive el mismo Pedro, Pablo, fueron martirizados. Que ellos nos muestren al menos uno que haya entregado la vida por la fe. A ver cuál evangélico puede decir, sí, fulano de tal dio la vida por la fe. Hasta inclusive, hasta ahora último, el Papa cuando vino aquí a Colombia y estuvo en Villavicencio, empezó un proceso de canonización, que el primer proceso es, el primer paso, es siervo de Dios y luego es beatificado. Beatificó a Monseñor Jesús Emilio Jaramillo Monsalve, obispo de Arauca. Lo beatificó en Villavicencio, un mártir, una persona que dio la vida por la fe. Que nos muestren un mártir de ellos, en la iglesia de ellos. ¿A quienes nosotros hemos matado? Que muestren al menos uno. No, ellos no existían en ese entonces. Por eso hablan sandeces, hablan mentiras. Porque ni ellos existían, nosotros tampoco, pero nuestra iglesia sí existía. No existía con el mismo nombre, porque eso vino, como ya les dije, en el 106. Pero sí existía el germen de la iglesia, y era la que estaba siendo asesinada, y era la que estaba siendo torturada. Los santos de Dios. Repita y siga el versículo 6 por allí. Y observé que la mujer se había embriagado con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. De los mártires de Jesús. Ellos dicen que nosotros salimos de ellos, que nos muestre. ¿Dónde dice la Sagrada Escritura que nosotros salimos de ellos? Al contrario, yo sí le puedo mostrar donde dice que ellos salieron de nosotros. Que ellos salieron de nosotros. Primera de Juan capítulo 2, versículo 18. Primera de Juan capítulo 2, versículo 18, nos va a hablar de los anticristos. Vamos a ver, porque usted le pregunta, usted como católico, le pregunta a una persona de esas, bueno, ¿usted antes qué era? Y ellos con displicencia y con arrogancia van diciendo, yo era católico, yo estaba en la oscuridad y ahora conocí el Evangelio, conocí la luz. O sea que ellos vinieron de nosotros. Ellos salieron de entre nosotros. No nosotros salimos dentro de ellos. Nosotros, ningún católico al que usted le pregunte va a decir fue bautizado en la iglesia de los pentecostales o la iglesia de adventistas o lo que sea y que después se hizo católico. Puede ser que haya uno, sí, porque hoy día hay muchas conversiones, puede ser. Pero no es lo normal. Siempre que usted le pregunta a una persona de estos hermanos esperados, dicen, yo era católico, yo fui católico, y mi papá, mi mamá fueron bautizados en la iglesia católica. Entonces ellos salieron de los nuestros, no nosotros salimos de ellos. Vamos a ver, que eso está escrito, Primera de Juan capítulo 4, capítulo 2, versículo 18. Hijitos, estamos en la última hora. Y han oído que va a venir un anticristo. Pero ya han venido varios anticristos. Ya han venido a varios anticristos y están tocando por ahí puerta a puerta en la calle.
por lo cual conocemos que es la última hora. Estamos en la última hora. Esa gente salió de entre nosotros. Esa gente salió de entre nosotros. Está escrito. Esa gente salió de entre nosotros. ¿Por qué? Porque si usted le pregunta que si era católico, dice que sí. Ah, entonces salió de entre nosotros. Pero no eran de los nuestros. No eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, Porque si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con si nosotros. hubieran quedado con nosotros, si hubieran quedado con nosotros, ¿por qué no se quedaron? ¿Por qué no siguieron en la fe católica? Si estamos en la verdad, si estamos en la verdad, ¿por qué se fueron para otro lado a creer otro evangelio? Como ya lo analizamos en el primer programa de esta semana, el lunes. Y ya referimos también el texto de Juan capítulo 8, versículo 31, dice, que les dijo Jesucristo a los que habían creído en él, si os mantenéis en mi palabra, y dice que está en sintonía eso que dijo Jesucristo con lo que dice San Juan. Si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Algunos son discípulos, sí, pero no verdaderos, porque no se mantuvieron en la palabra. Y conoceréis la verdad, dice Jesucristo allí. Por eso ellos están en la mentira. ¿Por qué? Porque no se mantuvieron en su palabra. No se mantuvieron en su palabra. Salieron de nosotros, por eso se convierten en anticristos, dice San Juan en esta primera carta. De modo que ellos no estaban cuando San Juan escribió el Apocalipsis, no estaban. De modo que entonces ninguno de ellos fue torturado ni derramó la sangre por la fe, porque no estaban, simplemente, pero nosotros sí. Y por eso nosotros tenemos ese libro, donde aparecen esa lista de los grandes mártires de la fe, hasta el siglo IV, hasta que vino Constantino, etcétera. De modo que por eso el Imperio Romano era el que asesinaba, torturaba a los cristianos, y por eso dice San Juan, se ve como, repita de nuevo el versículo, creo que es 6. Y observé que la mujer se había embriagado con la sangre de los santos. Se había embriagado con la sangre de los santos, con la sangre de esos mártires de la fe. Y de los mártires de Jesús. De los mártires de Jesús. Siga. Esta visión me dejó muy sorprendido. Bueno, vamos a pasar, para no leerlo todo, vamos a pasarlo al versículo, versículo 9. Pasemos al versículo 9 y a ver, ¿qué dice el versículo 9? A ver si ustedes lo adivinan. Vamos a ver si ustedes lo adivinan. Ustedes que se dicen tan bíblicos, aquellos hermanos esperados, que se dicen que se saben la Biblia y que ellos interpretan la Biblia y que ellos no hacen otra cosa que no digan la Sagrada Escritura. Y vamos a ver si ellos son capaces de adivinarlo. A ver si ustedes lo adivinan. Las 7 cabezas son 7 colinas sobre las que la mujer está asentada. Eco. ¿Sobre cuáles colinas se sienta la mujer? ¿Cuál es esa mujer que se sienta sobre 7 colinas? Si usted va a Roma y le explican la historia de Roma, ahora que yo estuve el año pasado, estuve allí, nos explicaron toda la historia y a todos mundo le explican exactamente lo mismo, diciendo que Roma está construida sobre 7 colinas. 7 colinas. Entonces aquí está clarito, a ver si ustedes lo adivinan, pero como ustedes o como mucha gente que no conoce la Sagrada Escritura y que no tiene idea de la Sagrada Escritura, pues se deja confundir. Pero la mujer, esa mujer es esa ciudad, que está construida sobre 7 colinas, donde está construida Roma. Siga. Y son también 7 reyes, de los cuales 5 han caído ya. Bueno, los 7 reyes, que son los reyes que vivieron en ese entonces y que fueron partícipes de esa persecución y que hicieron parte de todos aquellos que perseguían y torturaban y martirizaban a los primeros cristianos. Uno está en el poder y el otro no ha llegado aún.
Bien. Bueno, vamos ya se nos está agotando el tiempo, ya se nos está agotando este día, pero no hay prisa. No hay prisa, vamos despacitico, analizando, y así como hizo este oyente y hermano José, que nos hizo esta pregunta, así también pueden ustedes preguntar. Pueden preguntar sobre el mismo tema o pueden preguntar sobre otro tema, no interesa. Yo les voy a tratar de responder, si de pronto por X o Y razón, porque tampoco lo puedo saber todo. Si no lo puedo responder en este programa, se lo respondo en el siguiente programa. Pero trataré de responderlo todas las preguntas o las inquietudes o las cuestiones que tengan pendientes en ese momento, o que se surjan en el programa, en el transcurso del programa. De modo que vamos a encomendar al Señor este día nuevamente con una oración, pidiéndole al Señor que nos ayude a vivir, a sentir, a experimentar realmente la voz del Señor que viene a través de su palabra y que viene a través de estas personas que nos están ayudando en la fe, a cimentar la fe, a no dejarnos confundir con una persona que tiene otros intereses. Él sabrá qué intereses y tendrá que dar cuenta de todos esos intereses y de todo el engaño que ha generado en muchas personas. Por eso vamos a pedir por ellos también, vamos a pedir por todas aquellas personas que de pronto están engañadas sin culpa, sin ningún interés, se han ido detrás de una persona que los ha engañado. Pero nosotros somos hermanos y queremos pedir por ellos también, para que ellos también puedan algún día recibir el Espíritu de la verdad, el Espíritu de Dios que los ilumine, que les haga ver el camino por el cual puedan llegar a la verdadera fe. Por eso hoy le pedimos al Señor que nos ayude, nos acompañe en las actividades, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y a la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, Reina del cielo, Reina de los apóstoles, a ella también la saludamos, para que nos acompañe en este día. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y recordemos el lema que siempre que yo les estoy sugiriendo. Católico instruido jamás será confundido. Católico que lee, a ningún protestante le cree. Buen día para todos. A mi lado, a mi alrededor lo puedo ver. En sus amigos, en sus ojos, sé que no estoy sola. Voy con él. Canto al Señor porque Él es digno de alabanza. Canto al Señor porque Él es bueno. Canto al Señor, Él es mi amigo. No pararé de cantar. Cuando te sientas derrotado y ya no tengas fuerzas para caminar, no lo dudes, Él también levantará. Y tú podrás cantar, tú podrás cantar. Cuando te sientas derrotado y ya no tengas fuerzas para caminar, no lo dudes, Él también levantará. Y tú podrás cantar.
canto al Señor. Él me ama, canto al Señor. Él es bueno, canto al Señor. Él me ama. Todo tiempo en ti será mejor. Eso es lo que dice mi fe. Que aunque mis dudas no se apaguen, aunque mis caminos hoy se cierren más, yo creo que todo tiempo en ti será mejor. Todo tiempo en ti será mejor. Eso es lo que dice mi fe. Que aunque mis dudas no se apaguen, que aunque mis caminos hoy se cierren más, yo creo que todo tiempo en ti será mejor. Aleluya, 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 aleluya. Todo tiempo en ti será, todo tiempo en ti será, todo tiempo en ti será mejor.